Los movimientos de jóvenes fue un proceso sociocultural que tuvo gran importancia en el siglo XX y más porque los jóvenes de los años 60, 70 del siglo pasado querían mejoras, querían eh, un cambio en la sociedad debido a lo que venían arrastrando prácticamente las sociedades anteriores. Y esto es más porque Europa en sí y el mundo estaba sumergidos en una guerra fría. Si es el caso de España, España estaba en un régimen dictatorial, como otros países del sur, Portugal y Grecia, que finalmente en los años 70, y España fue el último en el año 75, cayó la dictadura franquista. Ellos querían, aparte del voto, nuevos cambios. Una realidad diferente a la que vivieron bueno, sus antepasados, que es sus abuelos, padres, y querían una revolución, con cambios a mejor de cara a un futuro con mayor calidad de vida. Los movimientos de jóvenes se trata de un movimiento de masas característicos de una sociedad en transformación. La rebeldía de los jóvenes desató en un primer momento para reclamar su participación en la sociedad, y así el derecho de voto fue rebajando su cota desde exigencia de, pues teniendo 25 años hasta los 18, en la mayoría de las naciones democráticas. Esto es una novedad porque antiguamente se votaba con 25 años. Esto poco a poco, por los cambios que pedían los jóvenes de ambos sexos, y esto hay que decirlo, y eso produjo pues, cambios primero en el voto en una edad, pasando de 25 a los 18. Hoy en día ya 18 ya es la edad en la cual se puede votar cualquier joven. En una segunda fase, cuyo momento culminante son los años 60. La rebeldía se dirigió a transformar la sociedad, o, si esto no fuera posible, a despreciar la sociedad adulta y vivir en otra sociedad paralela, es decir, cambiar. Ellos no querían vivir la realidad, querían cambios, no querían vivir la realidad adulta, es decir, todo lo que había habido pues, en años pasados. Los medios de comunicación han contribuido a difundir esta posición de ruptura y los discos también constituyeron un instrumento de expresión. Los jóvenes han tenido su filósofo, Marcuse, una universidad como centro motor, Berkeley, que se encuentra en California. Sus cantantes, Bob Dylan, Joan Bassett. Sus actores representativos, James Dean. Y un género musical, el rock. Bueno, la principal figura fue Elvis Presley. En Francia, en mayo de 1968, este movimiento de protesta que se le conoció como el Mayo del 68, estuvo a punto de convertirse en una revolución política. Los jóvenes pedían cambios y los gobiernos, sobre todo en Francia, pues había mayor represión por parte de los líderes políticos. Al final, bueno, finalmente, eh, este nuevo acontecimiento histórico cambió el paradigma eh, en sí de Occidente. En el ámbito filosófico destacó la figura de Marcuse, que nació el 19 de julio de 1898 en Berlín, en Alemania, y murió el 29 de julio de 1979 en Starnberg, en Alemania. Fue filósofo y sociólogo germano-estadounidense, una de las principales figuras de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Su pensamiento. Marcuse reformula el pensamiento crítico, una teoría de la liberación individual y social, de ruptura con los moldes represivos de la cultura burguesa, como expresión humanizada de las ideologías de emancipación social, que la URSS había desvirtuado en las prácticas del proyecto. Al final, él lo que realiza o escribe y explica Marcuse es una crítica hacia la cultura burguesa. Él ve que los moldes o modelos llevados a cabo por la Unión Soviética, al final, se desvirtuaron. Al final también hace una crítica, pero él, su crítica es en contra directamente del pensamiento burgués, es decir, de esa cultura burguesa. Dentro del ámbito de la música destacan dos figuras muy conocidas, como Bob Dylan y Joan Baez. Bob Dylan nació el 24 de mayo de 1941 en Duluth, Minnesota, en Estados Unidos. Fue músico, compositor, cantante y poeta estadounidense, una de las figuras más prolíficas e influyentes en la música popular del siglo XX y principios del siglo XXI.
y recibió el Premio Nobel de Literatura en 2006. Joan Baez nació el 9 de enero de 1941 en Staten Island, Nueva York, en Estados Unidos. Fue cantante, compositora, activista estadounidense cuya música folk contemporánea incluía a menudo canciones de protesta o justicia social. Las dos figuras son eh, las más famosas de los años 70, 80, 60 del siglo pasado y que tienen un papel destacadísimo actualmente, muy conocidas. James Dean nació el 8 de febrero de 1961 en Marion, Indiana, en Estados Unidos, y murió el 30 de septiembre de 1955 en Cleveland, California, en Estados Unidos. Fue actor estadounidense. Después de realizar papeles menores en programas de televisión y obras de teatro durante comienzos de la década de 1950, se mudó a Los Ángeles, en California. Película Rebelde sin causa. Elvis Presley nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi, en Estados Unidos, y murió el 16 de agosto de 1977 en Graceland, Memphis, Tennessee, en Estados Unidos. Fue cantante, compositor y actor estadounidense, una de las figuras más destacadas del siglo XX, y fue apodado el rey del rock and roll, porque fue una de las figuras más destacadas, al igual que Bob Dylan, que sigue teniendo un papel destacadísimo. Y estas figuras fueron el término, aunque no quiere decir término, es decir, fueron el sustento para las nuevas generaciones que pedían cambios tras los años 40, 50, es decir, que venían todo de las guerras mundiales, la guerra civil española, querían cambios, o la revolución rusa, como algunos ejemplos destacados. Ellos querían cambio. Y gracias a estos cambios, la generación mm, joven de aquella época, de los años 70, 80 y 90, pudo eh, llevar a cabo cambios pidiéndolos a las instituciones políticas. Y con ello finalizo. Y hay que siempre entender que este periodo es un ámbito dentro de la historia y de la cultura, que es importantísimo. Historia y cultura al final van unidas de la mano. Si las separamos es imposible. Esto es como, por ejemplo, también el vídeo que subí del feminismo. Las mujeres lucharon hace 300 años. Es verdad que ahí parece el término. Es que muchas mujeres desde la edad antigua lucharon. Muchos jóvenes lucharon hace 60, 50 años por pedir cambios en una sociedad que la veían ellos como que no era una sociedad que todavía estaba en transformación. Necesitaban ir transformándose y cambiar los cimientos porque estaban muy caducos. Decir que tengo el grado de historia y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.